Let's go. Muy buenas preciosuras, aquí descubriréis cómo gestionar vuestros propios negocios a través de los pilares que han permitido dar un giro a mi vida y a mi salón. Mi nombre es Rosana Palacios y después de más de 19 años en el sector de la belleza, te demostraré que un negocio es más que facturas. Bueno, en el capítulo anterior, y si no lo has visto, créeme que ve a verlo porque no tiene desperdicio, tuvimos como invitada a Laura Encinas y estuvimos hablando de la importancia de las finanzas y de una buena salud financiera de tu vida y de tu negocio. En mi caso yo pasé por una enfermedad financiera, vamos a llamarla así, porque empezó con un desconocimiento total de finanzas. Como ya he comentado en otros capítulos, yo empecé mi salón porque sabía trabajar, empecé sin conocimiento ninguno de gestión económica y realmente de gestión de negocio. Sabía hacer uñas, se me daba muy bien, pero el resto del negocio no dependía en absoluto de mí. Empecé a darme cuenta, hoy en día voy a decir por suerte, aunque en su momento no lo veía como suerte, porque las cosas empezaron a no ir bien. ¿No ir bien en qué sentido? No tenía un control del dinero, no sabía dónde se iba el dinero, ganaba mucho, pero a final de mes no tenía para pagar ciertas cosas, llegaba el trimestre y tenía que fraccionar los pagos de IVA. En fin, un poco una locura. Bien, pues yo me he apuntado del propio capítulo con el que he estado conversando con Laura, porque he aprendido muchísimo, día a día voy aprendiendo cada vez más cosas de finanzas porque para mí es bastante complicado y más aún cuando has pasado por un proceso de desconocimiento total y ya estás metida en el barro, por decirlo de alguna manera, y tienes que empezar a salir de ese barro con menos recursos de los que tenías anteriormente. Como hemos dicho, tener una buena salud financiera. Muy importante, chicas y chicos, poneros un sueldo. El que sea. Lógicamente, al principio, cuando empezáis, tiene que ser un sueldo más bajito. Habrá meses que incluso no podáis cobrar ese sueldo, pero si os ceñís a ese sueldo, por pequeño que sea, al final vais a saber dónde podéis gastar, qué podéis gastar y qué no podéis gastar. Llegó un momento que me compraba cosas y no las disfrutaba, no les daba valor. Era como, vale, tengo dinero, me estoy comprando cosas y ya era como que no... Sí, no me importaba. Yo recuerdo un momento específico que fue cuando creé mi propia marca de productos. Me empezaban a llegar los pedidos y más allá de estar súper emocionada, de decir, ay, qué guay, que han llegado mis productos, mi marca, qué emoción. Era como, vale, venga, están llegando productos, pero no los disfrutaba porque para mí era tan normal gastar dinero y no dar valor que finalmente, pues, era otra cosa más. Saber diferenciar bien lo que es un gestor de lo que es un asesor financiero. Un gestor única y exclusivamente te va a presentar los impuestos y te va a enviar las nóminas de tus empleadas en caso de que las tengas. Un asesor financiero te va a asesorar de dónde tienes que gastarte el dinero, cómo tienes que gastarte el dinero, por qué tienes que gastarte el dinero, qué es un IVA, qué es un IRPF, qué son los seguros sociales, qué son... si tienes sociedad, un impuesto de sociedades, cómo sacar el precio de tus servicios. O sea, te va a ayudar en todo lo relacionado con las finanzas. Importante también, y esto os voy a explicar por qué, y es con Laura hemos hablado de 3 cuentas, pero al final hemos añadido otra más que también es para mí imprescindible. La primera cuenta es la cuenta del negocio, la cuenta de tu salón, donde van a ir los ingresos y los gastos exclusivamente del negocio. La segunda, una cuenta personal, que es donde tú te vas a ingresar tu sueldo y donde van a ir tus gastos de tu casa, tu alquiler, hipoteca, luz, agua, teléfono, los gastos que tú tengas en tu casa. La tercera es la cuenta para impuestos. Recordad que nosotros cobramos el IVA que cobramos al cliente, ese IVA luego se lo tenemos que pagar a Hacienda. Es como si nosotros durante 3 meses estuviéramos guardándole el dinero a Hacienda, literalmente. Entonces, si vosotros cada día de vuestro cierre de caja separáis ese 21% y lo ingresáis en la cuenta de los impuestos, cuando llegue el trimestre, encima os va a sobrar dinero. Y la cuarta es la cuenta del ahorro.
Por ejemplo, ese dinero que os sobra, que no lo esperabais, podéis ingresarlo en esa cuenta y siempre tener ahí un colchoncito pues para inversiones, para algún imprevisto o incluso para darte algún capricho cuando a ti te apetezca sin tener que tocar dinero del salón. Tener una buena gestión y planificación de tu negocio y de tu vida. Primero sería la de tu vida y eso se extrapolaría a tu negocio. Es muy, 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 muy importante que tengas claridad en tus cuentas. ¿A qué me refiero con claridad? Que sepas exactamente cuántos gastos tiene tu salón, cuántos gastos tienes en tu casa y cuántos gastos o qué gasto te ocasiona alguna empleada en el caso de que tú las tengas. Vale, otra cosa que os quería comentar, que lo he dicho antes y al final me he pasado al siguiente punto, es el problema que yo tuve por no tener diferenciadas las cuentas. Yo tenía mi cuenta personal y mi cuenta de empresa, no porque nadie me lo hubiera dicho, sino porque yo así lo supuse que lo tenía que hacer, pero cometía el error de ingresar dinero en una cuenta y traspasármela a la otra. O sea, yo me hacía traspasos propios de una cuenta a otra. Lógicamente el dinero salía del mismo sitio, que era del salón. ¿Qué pasa? Que llegó un momento que Hacienda me requirió el libro de gastos y beneficios de un año. Creo que fue el 2018. ¿Qué pasa? Que cuando me requirió esos libros y yo se los entregué, no había una concordancia entre lo que yo estaba declarando y los ingresos que había en mi cuenta. ¿Por qué? Porque esas transferencias propias que yo me estaba haciendo a la cuenta de empresa y viceversa, Hacienda las estaba contando como un ingreso del salón, como un beneficio. Y me tocó sacar el extracto de todo el año y ir subrayando una por una todas las transacciones en común que habían de una cuenta a otra. Finalmente, claramente me tocó pagarle a Hacienda por un dinero que era mío, porque ellos siempre, y esto tenerlo claro, que como Hacienda busque, siempre va a encontrar. No sé cómo lo hace, pero siempre va a encontrar. Así que es súper, súper importante que tengáis esos 4 tipos de cuenta, o por lo menos las 3 primeras, y que tengáis una claridad absoluta en vuestras finanzas. Luego otra cosa, que esto lo descubrí hace muy poquito, tener varias fuentes de ingresos. ¿A qué me refiero con varias fuentes de ingresos? Si tú solamente recibes ingresos por tu salón físico, si por lo que sea llega a venir otra pandemia, o no necesariamente una pandemia, sino que tienes una época que afloja el trabajo, tus ingresos solo provienen de ahí. Entonces, probablemente, si tú no tienes un buen colchón, pases penas económicas. Entonces, cuando tengas unos ingresos ya bastante que te permitan ahorrar o que te permitan tener ese colchoncito, intenta siempre invertir en algo o buscarte otras fuentes de ingresos. Por ejemplo, yo tengo mi salón físico, tengo mi propia marca de productos, tengo las formaciones y luego tengo el programa online. Yo al final voy recibiendo dinero de 4 sitios diferentes. Si uno me falla, pues no me va a preocupar tanto porque tengo otros 3 que todavía me están generando ingresos. Bien, y hablando de todo esto, hoy quería daros un regalo y quería aportaros un poquito más de valor para que entendáis la importancia de poner los precios a cada servicio que tenéis en vuestro salón. Os voy a compartir 4 tips que a mí me han funcionado muchísimo para conseguir poner un precio que realmente mi servicio sea rentable, porque al principio mis servicios no eran rentables y entonces, claro, tenía que trabajar muchísimo para ganar muy poco. Entonces, los 4 tips que yo utilicé. El primero, calcula los gastos de tu local, absolutamente todos, los fijos, y luego haz una media entre los variables. Lo segundo, calcula los gastos que te ocasiona un empleado en caso de que lo tengas o de los que tengas. El tercero, calcula el coste del producto. Por ejemplo, se suelen hacer una media y yo te pongo el ejemplo de un esmalte de uñas. Por ejemplo, en mi marca tiene el esmalte de 15.000 litros y da aproximadamente para unos 50 servicios, ¿vale? Esto en mi formación yo os proporciono una tabla con los aproximados, dependiendo de los mililitros que tenga el tarro, de los servicios que os puede dar. Y el cuarto, divídelo entre las horas que tu salón está abierto. Esto al final es un poco genérico, pero sí que os invito a que intentéis hacer esos cálculos y que os
aproximéis un poco, porque muchas veces cuando hacemos esto nos damos cuenta de que realmente estamos poniendo un precio más bajo a nuestros servicios. No todo el mundo tiene los mismos gastos en su salón, por lo que no todo el mundo puede cobrar lo mismo por un servicio. Con estos 4 pasos vais a descubrir si vuestros servicios son realmente rentables. Os voy a dar el consejo que a mí me hubiera encantado que me dieran cuando yo empecé, y es que contratéis a un asesor financiero. Está bien que sepamos de finanzas, está bien que sepamos cómo poner nuestros precios a nuestros servicios, pero también está bien que deleguemos, porque no todo lo tenemos que hacer nosotras. Si no, seguiríamos siendo autoempleadas. Así que contrata a un buen asesor financiero, infórmate, fórmate y te espero en el próximo capítulo.